pasado quedamos a la mitad del tema que habla sobre el divorcio, que habla sobre el repudio, que habla sobre el adulterio. Y hoy vamos a continuar, ¿le parece, hermano? Hoy continuaremos con este tema, hermanos, y para ello vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, hermanos, de San Mateo. La semana pasada basamos nuestro tema en las palabras de nuestro Señor Jesucristo de San Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 30, hermanos. San Mateo 5, versículos 27 al 30. Aleluya. Posteriormente vamos a leer los versículos 31 y 32. Cuando lo tenga, glorifica al Señor, hermano. ¿Está contento hoy en la casa de Dios? Amén. Aquí estamos delante del Señor, ¿verdad, hermanos? Iniciamos una semana poniéndonos en sus manos. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aleluya. Leamos también, hermano, el complemento de estas palabras del Señor Jesús. ¿Por qué no al adulterio? ¿Y qué sigue después del adulterio? Bueno, sigue el deseo de repudio y posteriormente el divorcio, ¿verdad? Y nos dicen los versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Tome asiento, hermano. Que el Señor nos bendiga, hermanos, porque sin duda alguna, hermanos, son temas un poquito complejos. Aparentemente decimos, no, pues es fácil de entender, ¿verdad? Pero lleva un porqué de las cosas, hermano. Y como le he dicho anteriormente, hermano, estos temas no son en particular para nadie o para alguien, ¿no, hermano? Estos temas son para todos. Hablábamos del adulterio, hermano, en sus tres fases: el adulterio sexual, el adulterio en la mente y el corazón, y el adulterio espiritual, que es lo que vamos a ver enseguida después de complementar sobre el divorcio. Hablar del divorcio siempre son situaciones difíciles, hermano, complejas que la pareja vive, sobre todo cuando quedan esas heridas en el corazón. Y poder comprender, hermanos, sobre el divorcio es algo que nos va a ayudar mucho en este día, hermanos. Vamos a ver estos dos versículos en la Nueva Versión Internacional. Son nuevas traducciones que se van actualizando al lenguaje que vamos usando. Normalmente usamos la Biblia, la revisión Reina Valera 1960. De 1960 a nuestra fecha ha cambiado el uso de las palabras. Y en la Nueva Versión Internacional, estos dos versículos que leímos, 31 y 32, nos dice: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Estas palabras del Señor Jesús muchas veces como que quedan un poquito difíciles de comprender, hermano, porque decimos, bueno, entonces si una persona se divorcia, ¿comete pecado volverse a casar con otra persona? Y tenemos que comprender el por qué estaba diciendo el Señor estas palabras, hermano. Sin duda alguna, hermano, en muchas de las situaciones no comete pecado dependiendo cuál haya sido el resultado de el por qué se divorció. En muchas de las situaciones, una persona divorciada puede casarse otra vez, rehacer su vida. Pero en muchas de las ocasiones, aquella persona que se divorció siendo infiel,
y vuelve a casarse con la persona que se haya casado, si ambos no buscan de Dios, si ambos no se acercan a Dios para ser sanados, restaurados, sin duda alguna va a volver a pasar esa situación. Para eso necesitamos de Dios, hermano. El apóstol Pablo expresó: no pretendo haberlo alcanzado ya, no pretendo, ni haberlo alcanzado ya todo, no pretendo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo, hermano? Que a la misma vez todos los que estamos aquí no lo hemos alcanzado ya todo. No estamos aquí por ser perfectos, no estamos aquí por ser muy buenos, no estamos aquí por ser las mejores personas del mundo, pero nos esforzamos por seguir adelante. Amén, hermanos. Al tratar este tema no se trata de tachar a alguien, de hablar mal de nadie, no, sino que seguimos adelante, no nos detenemos, seguimos adelante. ¿Está de acuerdo, hermano? Tenemos situaciones difíciles en la vida, ¿verdad, hermanos? Problemas en el matrimonio, quizás a veces muy fuertes. Y quizás, hermano, hay veces, hermano, que como que quisiéramos tomar otra decisión. Pero es precisamente esta palabra del Señor Jesús que hoy debe de alentar nuestro corazón. Problemas siempre van a haber, tanto en la vida personal como en la vida matrimonial. Por tanto, tenemos que seguir, no nos detengamos, no por ello retrocedamos, no por ello pensemos en querer cambiar las cosas dejando lo que nos está pasando, sino que enfrentamos y seguimos adelante. Amén, hermanos. En esta versión, hermano, se nos está diciendo que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, el acta de divorcio, habiendo, ¿qué? Repudiado a su esposa, habiéndole, pues, hallado tal vez una falta. Pero es bien claro lo que dice el Señor Jesús. Bueno, está bien, repudiaste a tu mujer, pero yo les digo que excepto solamente en caso de una inmoralidad sexual, es por esta causa solamente que se debe de darle una carta de divorcio. Y esto hoy en día, hermano, en los días que estamos viviendo, esto es para ambos, hombres y mujeres. Se da una carta de divorcio solamente con esta razón. Por otra razón, no la hay. En el tiempo antiguo surgieron dos rabinos muy conocidos y uno de ellos, hermano, se me escapa su nombre, pero alrededor del año 30 muere este rabino, en el año 30 después de Cristo, y deja una enseñanza para muchos judíos. La enseñanza de este rabino era que si no sabía cocinar, si no te atendía bien, si se había puesto, si había cambiado su estado físico, si ya no era igual que antes, etcétera, un montón de tachas. Bueno, podía divorciarse el varón. Pero precisamente el Señor Jesús en ese tiempo es precisamente que el Señor les está diciendo: ¿oíste que fue dicho? ¿Repudiarás a tu mujer? Pues dale carta de divorcio. Pero antes nos está diciendo: ¿y por qué viene el repudio? ¿Y por qué viene el deseo de deshacer un matrimonio? Antes está diciendo: por el adulterio que ha entrado a tus ojos. Ya lo vimos la semana pasada, lo que es el adulterio en el corazón, que deja a uno entrar, hermano, las cosas que dejamos ver, la concupiscencia, la codicia, la maldad, que desbordan los pensamientos para después pecar, fallarle al Señor. Y por esta razón, enseguida, el varón, o en este caso también la mujer, ya no le encuentra un buen atractivo o una buena relación a su compañero o compañera. Surge primero, hermano, un repudio porque primero llega un adulterio. Muchas veces no tanto el adulterio de los ojos o el adulterio sexual, hermano, sino un repudio de ya no querer estar con esa persona. Vemos también, hermano, que en San Mateo capítulo 19,
estos versículos parece que solamente le da el Señor como que un poco la razón al hombre, ¿verdad? ¿Se fijó? Como que le da un poco la razón al hombre de decir, bueno, está bien, te quieres divorciar solamente si es por causa de que tu esposa te haya sido infiel, pues dale carta de divorcio y pues que se vaya. Pero en San Mateo 19:9, San Mateo 19:9, les aclara un poco más, debido a que no se quedaron conformes aquellos fariseos y aquellos escribas y querían encontrarlo, querían encrucijar al Señor en esa situación. Pero aquí el Señor les aclara y les dice, San Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí ahora se dirige hacia el varón. Está bien, le diste carta de divorcio, pero si te casas tú, habiendo tú, al varón, habiendo tú repudiado a tu mujer, adulteras tú. No es tanto que la mujer haya adulterado ya, sino que el varón, por su repudio, está adulterando. Vemos entonces, hermano, este tipo de pensamiento de hoy en día, hermano, que afecta tanto el hecho, hermano, de que pues ya no se lleven bien la pareja, el matrimonio, que ya no haya una buena relación, y afecta en el sentido de decir, ya no quiero estar contigo, simplemente no nos entendemos, ya no quiero estar contigo. Surge un repudio, eso es repudio. Repudiar lo que es como persona. Todas las cosas que hace ya le son repudiadas. Todas sus expresiones, sus acciones, su forma de ser, su forma de conducirse, ya se repudia. Y esto entonces, hermano, ha surgido hoy en día, hermano, con tanta facilidad que, bueno, ya no nos entendimos, nos divorciamos. Pero aquí está diciendo el Señor esto, hermano, que yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que rechaza a su mujer, salvo por causa de fornicación, a menos de que sea por eso, pero si no es así, y se casa con otra, está adulterando este hombre, está adulterando. Entonces aquí el Señor ahora también defiende a la mujer, no solo al hombre, no solo al hombre le da la razón, sino que defiende entonces también a la mujer y le da la razón a la mujer. Simplemente porque el varón encontró a otra mujer y ya se quiere divorciar, pues no, fíjate que no, le dice el Señor, estás adulterando. Ahora bien, en la Nueva Traducción Viviente de San Mateo 19:9, en esta traducción describe así, y les dijo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Aclara un poco más, ¿verdad? Pues si te casaste solamente por haber repudiado, pues estás adulterando. Si fue infiel, bueno, te estás librando. Y es aquí donde vemos, hermano, que no en todos los casos vayamos a pensar, divorciado, se casó, pecó. No, a menos de que haya habido un repudio tanto para ella como para él, o una infidelidad. Entonces es posible encontrar nuevamente, rehacer su vida, pero siempre y cuando sea en un sentido limpio, puro, de ya no tener en el corazón repudio. Pero muchas veces hay matrimonios que se divorcian, buscan o se dan las cosas y encuentran a otra persona, pero sigue como que repudiando a aquella persona con la que vivió mucho tiempo. Y sigue esto en el corazón y así se casa y se lleva eso, lleva ese repudio a su corazón y lleva ese repudio a aquella persona. Y esto entonces se convierte, dice aquí, entonces en un adulterio. Vemos entonces, hermanos, que todo esto surge por el repudio. Pero ¿qué es el repudio? ¿Qué es repudiar? Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿qué comprendemos por el repudio o repudiar? Bueno, ya un momentito le comenté, ya le ayudé.
Pero usted personalmente, ¿qué siente o qué piensa que es el repudio? ¿Rechazar? ¿Alguien más? ¿Tener coraje? ¿Será bueno repudiar a alguien? ¿Será bonito vivir repudiando a alguien? Ahora pensemos, ¿será bueno incluso estar dentro del matrimonio y estar repudiando al compañero o a la compañera? ¿Sentir repudio? Mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Mucho menos quiere Dios, hermano, que dentro de los matrimonios exista esto. Vamos a leer todo el pasaje, bueno, no todo el pasaje, sino los primeros versículos del capítulo 19 de San Mateo, ¿le parece? San Mateo 19, desde el versículo 3, San Mateo 19, 3 al 8, vamos a leerlo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué cree que le hacían esta pregunta? Porque existía ya no solo la forma de pensamiento de estos rabinos de esta última época, se le quemaron los frijoles, repúdiala. No te cosió bien la ropa, repúdiala. Ya no platicas a gusto con ella, ya no te entiende, repúdiala. Se referían a esto, le estaban queriendo tentar, le estaban queriendo como a ver, ¿tú qué dices? Tú que sabes tanto, a ver, dinos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Aquí está el propósito del matrimonio. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Usted repudia a su brazo derecho? ¿Usted repudia a su pie izquierdo? ¿Usted repudia la uña enterrada que tiene ahí? ¿Usted repudia el estómago que a veces le duele? Sí, repudia. Bueno, a veces que nos duele, pero no debemos de repudiar tampoco. ¿Repudia el dolor de muelas? Repudiamos el dolor, repudiamos el dolor, sí es cierto lo que está diciendo. Repudiamos el dolor, pero no las muelas que nos ayudan tanto a comer. No repudiamos el estómago que nos ayuda a la digestión, ¿verdad que no? Entonces, repudiamos lo que nos hiere, pero no a la persona. Y hay veces que decimos, no me gusta las acciones que haces, no tú, o sea, no es contigo, el problema no es contigo, sino las acciones que haces no me gustan. No es que no me gustes tú, no es que no me guste estar contigo, sino que no me gustan las acciones que haces. O sea, la forma como me contestas, la forma como piensas, no me gusta eso. Esto es recíproco, recíproco. Pero de esto aprendemos, ¿verdad que sí? Bueno, aquí hay jóvenes y señoritas y esto pues es muy bueno porque también ellas algún día tendrán un novio. Y déjenme decirles, hermano, que los noviazgos de hoy en día van como muy aventajados, como muy avanzados. Piensan que el noviazgo es para estarse acariciando, estarse besando, estar abrazados todo el tiempo, estar ahí y muchas cosas más que posteriormente eso puede llevar a una fornicación. El noviazgo debe de ser igual que antes, y no tanto como en nuestra época, incluso más antes. Una convivencia para conocerse. De hecho, el noviazgo es precisamente eso, el conocer a la persona con la que anhelas estar, y anhelas estar porque te gustó su forma de ser, su forma de hablar, su forma de tratarte. Ese es el noviazgo, el conocerse, pero no conocerse en el sentido sexual, sino en el sentido sentimental, en el sentido noble, amable, limpio. Ese es el noviazgo. ¿Recuerda usted, hermano, que se usaba mucho antes esa frase y esa expresión cuando ambos se casaban, ¿verdad? Que ya llegaban al altar y le decía tanto el pastor, el sacerdote, etcétera, etcétera, puede besar a la novia. Hasta entonces era bueno besar a la novia. Pero ahora llega uno al altar, ¿verdad? ¿Y qué? No, pues ya bien besados, ya habiendo conocidos mucho.
Pero luego en el matrimonio surgen problemas. ¿Por qué? Porque en el noviazgo no hubo comunicación, solo hubo caricias, solo hubo pasión, ¿verdad? Y no hubo un conocimiento. Realmente te conozco. Te conozco por qué ríes, te conozco por qué lloras, te conozco por qué estás cansado, te conozco por qué te vistes así, conozco todos los colores que te gustan, conozco tus sabores, tus olores, incluso, conozco todo, pero no en un sentido sexual. Y entonces cuando llegaban al altar, ¿verdad? Ahora puede besar a la novia, hasta entonces. Y no solo era por las tradiciones, hermanos, sino que en realidad así debería de ser. Y bien, seguimos leyendo. Bueno, en el sentido entonces de que lo que es un matrimonio, el Señor quiere que ambos, hombre y mujer, dejen padre y madre, y precisamente en muchas ocasiones el padre o la madre influye. Gracias a Dios porque hay padres, hay suegros que no se meten tanto en el matrimonio, ¿verdad? De sus hijos. ¿Quién da gloria a Dios por ello? ¿Usted tiene suegros que no se meten mucho en su matrimonio? Qué bueno, gracias a Dios. Yo también. Pero hay padres que se meten mucho en la relación de sus hijos y eso afecta. Y eso afecta. Afecta porque ya el papá, la mamá le da otro consejo que el esposo, el hijo, pues no estaba pensando. Y entonces empieza a ser un poco más agresivo, empieza a ser diferente. Y estorba eso. La recomendación del que diseñó el matrimonio, ¿cuál cree que es? Lo acabamos de leer. Ambos dejarán padre y madre, pero no en el abandono, ¿eh? Ya no me vuelvo a parar en tu casa, papá, mamá. No en ese sentido, sino en ese lazo de no dependas tanto ya de tus padres. Es decir, no dependas ya de que te van a mandar, no, y dile esto, y haz esto, y no te dejes, y esto y aquello. No, ya terminó eso. Ahora ambos que ya se han conocido anteriormente, pues ambos van a enfrentar esos retos juntos. Porque dice aquí, él respondiendo les dijo, ¿no sabéis que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aleluya. No lo separe la persona, sean suegros, sean amigos, sean vecinos, sean parientes, sean compadres, sea quien sea, no tienen por qué separar tu matrimonio, no tienen por qué meterte ideas, no tienen por qué hacer cambiar tus pensamientos, porque esas personas no viven contigo las 24 horas o todo el tiempo de tu relación que estás con tu compañero o compañera. Ellos solamente dan su punto de vista desde fuera. De fuera se ven los toros, ¿verdad? Pero adentro se conoce realmente cómo está la situación. Entonces, no porque alguien que vea diferente la situación quiera cambiar las cosas que están adentro. Entonces, el que está adentro sabe bien cómo debe de llevar su relación. Sí, el padre, la madre, es decir, los suegros, la responsabilidad es dar un buen consejo, pero ese consejo siempre tiene que ver con una edificación, no con una destrucción. Ese buen consejo siempre tendrá que ver que a ambos les vaya bien, no que les vaya mal. Nunca. Por tanto, entonces, así es como nos está diciendo el Señor, serán una sola carne. Aquí no existe el repudio, ¿verdad? ¿O sí? Serán una sola carne. Entonces, si es una sola carne, ninguna persona, y lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, que nadie que tiene su cuerpo rechaza parte de su cuerpo, se ama, cuida su cuerpo. De la misma manera, amemos a nuestra esposa, varones, hermanas, amen a su esposo, sea como sea. ¿Cómo ve? Enfrentemos esos retos. Para eso Dios
nos permitió hablar, pensar, sentir, comunicarnos para eso. Comunicándonos entonces, sacando todo lo que está dentro, no teniendo repudio, porque repudio es precisamente esto. Mire, déjeme decirle, repudio es un sustantivo que significa rechazo o negación de algo, en este caso de la persona, incluso de sus ideas o de las cosas que hace esa persona. Repudio. Repudio hasta cuando te comes los cacahuates. Repudio incluso las ideas que tienes. Bueno, hay algunas ideas que sí se deben de repudiar, pero no las buenas ideas. Y peor, ¿verdad? Te repudio a ti como persona. Qué terrible es eso, terrible. Dice también, hermano, que el repudio es algo vergonzoso, indigno, infame. Proviene del latín, que es repudium, y a su vez de la palabra pudent, que es provocar, venganza, retroceder, volverse atrás, tratar de quedarse libre ya. Te repudio para ya no estar nunca más contigo. Es malo el repudio, hermano. Leíamos entonces aquí, hermano, que ¿por qué se repudia? San Mateo capítulo 5, lo leímos, hermano, los versículos del 27 hasta el 30. Leímos que antes de que empiece el divorcio, hubo algo, y ese algo fue un adulterio. No tanto en el acto sexual, sino incluso empezó por los ojos, por las ideas, por los pensamientos, por las acciones. Todo esto entonces afecta a una relación matrimonial e incluso una relación de noviazgo. Afecta cuando el joven o la señorita le mueven el tapete, ¿verdad? Como dicen, y ve a otro joven o otra señorita, en el caso del hombre, que es más bonita, más atractiva, etcétera, que habla mejor, piensa mejor, etcétera. Surge un rechazo. Por tanto, hablando ahora del matrimonio, dice el Señor, San Mateo 19, versículo 8, San Mateo 19, 8, Él les dijo, versículos 7 y 8, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Diciéndole, a ver, entonces dinos por qué desde Moisés les dio permiso que divorciaran y repudiaran. Bien, les contesta el Señor, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. ¿En el principio de qué? En el principio de todas las cosas y en el principio del propósito de Dios para el hombre. El principio del matrimonio no fue así. Dios diseñó el matrimonio, mas no diseñó el divorcio, ni tampoco el repudio. Si Moisés se le da permiso entonces de que extiendan una carta de divorcio por haber repudiado, significaba entonces que esto no debía haber sido así, pues también Éxodo 20, versículo 14, señala antes, no cometerás adulterio. Y luego el versículo 17, no codiciarás. Y por estas causas que dejaste entrar, has repudiado. Si repudias, bueno, preferible que ambos estén separados, pero no se sigan repudiando. Aquí el punto principal es esto, no seguir repudiando, aunque ya no estés, no sigas repudiando, no sigas trayendo esto en tu corazón, no te sigas amargando la vida, perdona y olvida, perdona. Entonces vemos, hermanos, que si una persona, tanto hombre como mujer, ha sido repudiada, y aquella persona ha sido agredida, insultada, sobajada, despreciada, rechazada, etcétera, y ya no hay nada entonces qué hacer porque ambos o una persona o otro ya no quiso solucionar las cosas o poner todo de su parte para salir de ese hoyo, bueno, entonces es mejor
me retiro, nos retiramos, cada quien por su lado. Pero hubo un repudio antes, y ese es el punto a lo que vamos. No siga más ese repudio, no siga más, porque en la mayoría de los divorcios, cuando ya pasa 1 año, 2 años, 5, 10 años, y vuelve a salir el nombre de esa persona, luego, ¡ay, no me menciones a esa persona! ¡Ush, ese! ¡Uf, el innombrable! No debe de haber repudio para que ambos estén sanos en la posteriormente relación, si se dan las cosas. Pero aquí el consejo primero fue, ¿verdad? Bueno, si fue infiel la persona, aquella persona merece darle carta de divorcio. Claro que desde luego, primero debe de haber un perdón, primero debe de haber una restauración. ¿Cuántos sabemos que Dios perdona, hermanos? Amén. Ahora, aún así, aunque haya una infidelidad, ¿usted cree, hermano, que puede volver a cambiar las cosas? Amén. ¿Usted cree que Dios restaura? ¿Usted cree que Dios sana? ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Fuimos pecadores, fuimos malvados y estamos en un proceso de santificación. Amén. De la misma circunstancia, hermano, cualquier persona que ha sido infiel a su matrimonio podrá ser restaurado, sanado su corazón, perdonado por Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Sí, hermano. Sí. El Señor perdona, limpia, siempre y cuando esa persona infiel verdaderamente se arrepienta. Y Dios restaura, Dios sana. Y hay otra oportunidad para el que fue infiel. Hay otra oportunidad. Hay una nueva vida. Si en verdad hay frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, el punto aquí, hermano, no es solamente, ¿ya no te entendiste? ¿Te fue infiel? Divórciate. No. Antes debe de haber, hermano, una reconciliación, un perdón. Antes debe de haber, entonces, hermanos, si Cristo nos perdonó, también yo perdonar. Y ser sanado, y ser restaurado. Y yo, si fui infiel, pedir perdón con todo mi corazón. Y dejar de hacer lo malo. Hay una vida para aquel que ha sufrido tanto, hermano, y esa vida está en Cristo Jesús, hermano. Un nuevo respirar, hermano. Vemos entonces, hermano, que debido a ese repudio fue por la dureza del corazón, lo dice el versículo 8. Quiere librarnos Dios, hermano, de las malas acciones, de los tragos amargos de la vida. En toda relación pueden surgir tragos amargos. Vamos al libro de Proverbios. Y en Proverbios, en el capítulo 2 de Proverbios, los versículos 16 al 19, Proverbios 2, 16 al 19, y aquí, hermano, se entiende, hermano, que es un matrimonio. Y aunque se dirige para el hombre, pues en estos tiempos sin duda también es para la mujer. Nos está diciendo entonces, hermano, que cuando ponemos nuestra vida en Dios y nos arrepentimos si hubo una infidelidad, Dios quiere librarte de eso. Dios quiere sanarte. Dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, que de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. De esto quiere librar Dios a cada matrimonio, a cada relación. De esto quiere librarnos, de tragos amargos, de la amargura, de la angustia e incluso de la muerte. Una muerte sin Dios, hermano, una muerte en la que surge una situación difícil, hermano, una vida desagradable, hermano. Ya no hay paz en ese corazón que es infiel, ya no hay paz, ya no hay quietud, ya no hay tranquilidad. Pero de esto quiere librarnos Dios y de esto nos perdona Dios, incluso, hermano, si hubo infidelidad.
Pero antes de caer en eso, de esto quiere librarnos también Dios. Antes de llegar a esto, de eso nos quiere librar el Señor. Siempre la otra persona, un momento más lo veremos, hermano, hay personas que son muy sutiles y que no les importa si aquella persona es casada o no, no les importa. Son muy sutiles, muy sagaces, muy seductores y hablan, tanto hombres como mujeres, y no importa. Sí, ya sé que eres casado, sí, ya sé que eres casada, no me importa. Son tienen un pensamiento muy malévolo. Por tanto, de esto nos quiere librar Dios, hermano, de esto. ¿Cuántos queremos ser librados, hermano? Hermano, todos estamos expuestos en todo tiempo, en todo momento. Pero si mantenemos nuestra confianza y nuestros ojos puestos en Dios, Dios nos libra, Dios nos ayuda, nos da entendimiento para no caer en esas palabras tan sutiles, tan dulces y suaves que parecen como el panal a la miel. Vemos también, hermanos, en Malaquías, en el capítulo 2 de Malaquías. Malaquías está al terminar el Antiguo Testamento, antes de iniciar San Mateo, ahí está Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y aquí está hablando para ambos, hombre y mujer, y nos muestra aquí, Dios no hizo el divorcio. Dios no quería que incluso se diese una carta de repudio. Lo dice Malaquías, que Dios aborrece el repudio. Dios no quiere que en ningún matrimonio exista el repudio, que en ningún matrimonio exista esto. Antes bien, exista el entendimiento, es parte de mí, mi esposa es parte de mí, su esposo, hermana, es parte de usted. Ambos somos una sola carne en cada matrimonio, una sola carne. Yo no tengo por qué repudiar, no tengo por qué odiar. Aún así, Dios instituye esta ley desde el libro del Deuteronomio en el capítulo 24. Y esta ley se daba, hermano, debido al repudio, a ese rechazo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se daba esto, que había repudio, incluso el varón, si ya no quería nada, tenía que darle la carta de repudio o la carta de separación o de divorcio, se la tenía que entregar en la mano a su esposa, a su ex esposa. Fíjese, hermano. Bueno, ¿te quieres divorciar? Ah, bueno. ¿Fue infiel? Pues que sí. O por ambas cosas, ¿verdad? Extiéndele carta y dásela en la mano. Como todo buen hombre, como todo varón responsable, dásela en la mano. Dile en su cara el por qué le estás dando el repudio. Qué situaciones, ¿verdad? Y ahora se divorcian y ya van al registro civil y ni siquiera se voltean a ver. Ya no quieren volverse a ver nunca. E incluso la mandan por correo tal vez, el divorcio. En fin, que Dios nos ayude, hermano. No haya repudio en nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? ¿Dios puede ayudarnos? Claro que sí. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Estar dispuestos, hermanos. Estar dispuestos a dejar todo esto. Por tanto, en Hebreos 13:4, hermano, le invito a que abra su Biblia una vez más. Hebreos 13:4. Este es el propósito de Dios para el matrimonio, hermanos. Honroso, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea nuestro matrimonio, sin mancilla, sin repudio. Que no haya en tu corazón, ya me caes mal, como dicen, ¿verdad? Me caes gordo. Que no debe de haber eso, no debe de haber repudio, no debe de haber rechazo, no tiene por qué existir eso en el matrimonio. Pero dice y aclara, al adúltero y al fornicario, aquel que no quiere dar la cara, aquel que no quiere reconocer que está viviendo una doble vida, aquel que piensa que no se van a dar cuenta, aquel que cree que las cosas le van a salir bien y que ahí anda todo nervioso para no ser descubierto, a ese Dios lo juzgará. Pues entonces es mejor, si ya hiciste lo malo, arrepiéntete, pide perdón, sé claro, sé honesto, sé responsable. Precisamente era el motivo por qué tenían que dársela en la mano la carta, viéndola a los ojos, por esto. Y por eso nos recomienda entonces la Biblia, hermanos, no al adulterio, no al divorcio, no al repudio. Claro que muchas veces no salen las cosas así, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos fortalece. Vimos entonces el adulterio sexual, el adulterio del corazón, pero el adulterio espiritual va de la misma sintonía, hermano. ¿Lo quiere ver? Es lo que vamos a ver parte de esto el día de hoy. Es directamente contra Dios. El adulterio espiritual ya no es en una relación humana, sino humana hacia Dios, del hombre hacia Dios. Es rechazar todo lo que es Dios. Es rechazar todo lo que fue Dios contigo. Ahora vimos un matrimonio. Cuando existe un matrimonio y que una persona piensa andar con otra persona, está engañando a su pareja, a su compañero o compañera, está siendo infiel y esa persona sabe que está siendo infiel, lo sabe. En el adulterio espiritual, esta persona sabe que no ama a Dios. Sabe esta persona que no le está obedeciendo a Dios. Esta persona sabe que no está bien delante de Dios, sus acciones, sus pensamientos, sabe que no está actuando correctamente. La iglesia de Cristo también se le conoce como la novia del Cordero, porque hay una relación, precisamente la alegoría del matrimonio es también esa alegoría de Cristo con la iglesia, una unión duradera para toda la vida, una unión indisoluble donde no hay infidelidad, donde hay una relación de amor, de entrega, donde no hay repudio. De la misma manera, Dios es fiel. ¿Cuántos decimos amén? Dios permanece siempre fiel y aunque seamos nosotros infieles, Él permanece fiel. Él no se niega a su amor, ahí está. Que a veces somos medio rebeldes y todo, pero nos venimos al Señor y nos arrepentimos, luego el Señor nos abraza, nos perdona, claro que sí, nos perdona. Existe una fidelidad de parte de Dios. Y el adúltero espiritual le falla a Dios y sabe que no está bien delante de Dios. Existe también, hermano, de la misma manera que en un matrimonio esposo-esposa, con nuestro Dios, un acto de adulterio cuando le damos la espalda. El adulterio espiritual es cuando alguien deja a Dios apostatando de Él y su palabra. Apostatar es renegar de Dios. Apostatar es estar en contra de Dios. Apostatar es darle la espalda a Dios y retroceder a lo que antes fue en su vida. Apostatar es no obedecerlo e irse tras los ídolos. Apostatar, en este sentido, es el repudio, es darle la espalda. Cualquiera que desobedece sus mandamientos está apostatando, está haciendo lo contrario a Dios. Habiendo conocido a Dios, el adulterio espiritual es esto, dejar sus mandamientos.
para invalidarlos, para decir, no, yo no creo esto, yo ya no seguiré. Por tanto, cualquiera que se aparta de Dios, conociéndole y no glorificando ni guardando su palabra, antes repudiando todo lo que es de Dios, está adulterando con Dios, vive un adulterio espiritual, porque ya no le importa nada de Dios. Veamos en el libro de Oseas, el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de un adulterio espiritual. Y Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, tuvo que vivir, hermano, en carne propia, una forma de vida, hermano, una ilustración que tendría que ser para el pueblo de Israel. Oseas capítulo 5, versículo 4 al 7. Oseas 5, 4 al 7. Dios le dijo a Oseas que se tenía que casar con una mujer adúltera. Aquella mujer adúltera, pues no le iba a ser fiel. Y Oseas se casó porque Dios así le mostró, cásate con ella, aunque ella no te va a ser fiel nunca. Y esa fue una enseñanza para el pueblo de Israel, que Dios le estaba diciendo, así como es la mujer de Oseas, así es el pueblo de Israel. Vamos al capítulo 5, versículo 4. ¿Ya lo tiene? No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Prevaricaron, pecaron contra Dios. Eran idólatras, pero ofrecían sacrificio, holocausto a Dios, a Jehová del Antiguo Testamento. Pensaban que Dios no se daba cuenta de su adulterio. Pensaban que Dios les iba a pasar por alto, pues Dios es bueno, Dios es fiel, no se va a dar cuenta. Honraban a Dios, pero honraban a los ídolos, fornicaban. Y Dios aquí les está diciendo, todo esto ustedes piensan convertirse a Dios, pero su corazón ni siquiera. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, solo piensan en fornicar, solo piensan en adulterar. No son leales, no son fieles. Y pensaban que toda la vida les iba a ir bien, pero no es así. Cuando existe entonces un adulterio espiritual, que ofendemos a Dios, que le fallamos a Dios, pensamos, al cabo Dios no me ve. Al cabo es que no me pasa nada, no me cae un rayo, no me desintegra Dios, las cosas siguen igual, puedo ir a la iglesia, puedo aparentar que soy cristiano, pero puedo hacer estas cosas que desagradan a Dios y todo sigue igual, no me ha pasado nada. No pensemos que porque no te ha pasado nada en un tiempo determinado, no creas tú que Dios no lo ha visto. Es lo que les está diciendo Dios a su pueblo Israel. Ahora, vayamos también a Jeremías en el capítulo 13, que estamos hablando de un adulterio espiritual. Jeremías 13, en el versículo 22 al 27. Jeremías 13, 22 al 27. ¿Ya lo tiene? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro,
y se manifestará su ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Todo esto Dios lo había visto y ellos pensaban que Dios nunca se iba a dar cuenta. Incluso ofrecían sacrificios y holocaustos con animales, con corderos enfermos. Y esto la ley les había dicho, solo animales limpios, puros, no contaminados, no sucios, no que tuvieran algo. Incluso esto, cuanto más el que ellos hayan levantado altares a Baal y ofrecer holocausto a Baal y ofrecer holocausto a Jehová. ¿Cuánto más esto? Y ellos decían, pero ¿por qué nos ha venido todo este mal sobre nosotros? ¿Por qué? ¿Crees tú que nunca serás descubierto? Pues estás desnudo ante los ojos de Dios. Todas las cosas que hacemos, Dios las está viendo. Y esto es un adulterio espiritual. Esto es apostatar, esto es delante de Dios hacer las cosas pensando que jamás serán vistos. El adúltero, hablando en un sentido moral, cree que no será descubierto, pero tarde o temprano será descubierto. En Isaías, en el capítulo 59, Isaías 59, en el versículo 2 al 13, perdón, Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todo lo que ellos hacían cuando les llegaba la ley, cuando se escuchaba la ley, cuando se era dictada la palabra de Dios, pues parece que ni entendían ni querían oír o no escuchaban. Era algo que decían, pues sabe qué diría. Y esto debido a que habían dejado entrar a su corazón el adulterio espiritual, el deseo de decir, bueno, los pueblos paganos tienen ídolos, etcétera, hacen celebridades, hacen fiestas y parece que todo les va bien, bueno, pues yo también voy a probar. Dejaron entrar todo esto a su corazón y esto les causó mucho mal. Ellos fueron cautivos como pueblo de Israel, teniendo una nación. Ellos fueron cautivos. Recuérdelo, hermano, fueron llevados a Babilonia, después los sirios. Sufrieron tanto, hermano, sufrieron mucho, fueron el oprobio y hasta la fecha, bueno, tienen décadas que han sido muy prósperos. Desde 1948, donde Israel se le reconoce como Estado, como una nación nuevamente, de ahí para acá han sido prósperos, como que han respirado. Pero de ahí hacia atrás han sufrido tanto el pueblo de Israel. Y si usted lee todo el pasaje, hermano, encontrará, hermano, que no es otra cosa más que un adulterio espiritual. Nosotros, estando hoy como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, ¿podremos adulterar ante Dios? ¿O ya estamos exentos de no fallarle a Dios? Estamos expuestos y podemos fallar. Podemos fallar a Dios cuando perdemos el interés de buscar a Dios. Mírelo siempre, hermano, como en una relación matrimonial. Cuando una pareja o el esposo de la esposa ya no siente interés por platicar con su esposo. Ya no le importa. Ya no hay una comunicación. Ya le da igual. Y empieza a surgir algo en el corazón, hermano. Yo le mencionaba hace un momento. Empieza entonces a existir como un repudio, como una acción de decir, ya no me gusta estar contigo. Y ese adulterio entonces espiritual también se traduce en el mismo sentido, hermano. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos nada con Dios. Y posteriormente empezamos a hacer las cosas que antes sin Dios hacíamos. Estamos expuestos, hermano. Tenemos que tener cuidado. Dios nos ama tanto, hermano, que no quiere el mal para nosotros, quiere el bien. Él quiere el bien para toda su creación, hermano.
Por tanto, hermano, si el Señor Jesús es el novio que pronto viene por la novia, que es la iglesia, seamos fieles. Seamos fieles. Qué hermosos son los matrimonios, las parejas cuando llegan al altar y ambos fueron fieles, ¿verdad? Tanto la novia como el novio se mantuvo fiel, así hayan tenido un año de noviazgo, 5 años, y en ese periodo, en ese tiempo, fueron fieles ambos. Se amaron, se esperaron, se anhelaban estar ya juntos. Es lo mismo, hermano. La iglesia de Cristo y el Señor que viene pronto, es necesario ser fieles. Él es fiel. Él es fiel. Usted y yo tenemos también que ser fieles al Señor. Algunas ocasiones le he platicado de una anécdota, hermano, que sucedió en algún pueblo, hermano, donde era un pueblo costero, y conoció una señorita a un marinero, y ese marinero se enamoró de una joven y le dijo: quiero casarme contigo. Posteriormente este marinero tiene que partir, tiene que irse a una misión, y tardó muchos años. Y aquel marinero, antes de irse, le dice: cuando regrese nos vamos a casar y quiero que me esperes. Y la doncella todo el tiempo la estuvo esperando. Pasaron años y ella la esperaba, lo esperaba a él, y siempre con un vestido blanco. Y siempre en las tardes se ponía a la puerta y a esperar a su novio. Y la gente, posteriormente pasaron los años y la gente se burlaba de ella y le decía: ¿a quién esperas? Aquel marinero ya no volverá. O lo mataron o ya se casó. No creas que volverá. No te hagas ilusiones. Eso pasa con la iglesia de Cristo, hermano. Mucha gente hoy en día expresa eso. ¿Tú crees que Cristo volverá? ¿A poco crees que Él volverá? Tantos años que han dicho eso, jamás volverá. Ya se olvidó de ti, ni le pidas. Pero aquella doncella lo esperó y lo esperó. Y un día llegó su amado novio y se casó. Y eso fue una anécdota real. Por tanto, si en el sentido humano podemos tener un amor y una esperanza, ¿cuánto más en un sentido espiritual y esperar a nuestro Señor, hermanos? Seamos fieles, seamos fieles. Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Isaías 64:4, hermanos, seguimos hablando de el adulterio espiritual. ¿Me ayuda a leerlo, hermano? ¿Se puede poner en pie? Descanse tantito, descanse tantito. Isaías 64:6, póngase en pie, hermano, para leer este versículo, para que descanse tantito. Si ya lo tiene, dé gloria a Dios. Isaías 64:6, ¿lo leemos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Qué fuerte, ¿verdad? Y a veces pensamos: yo estoy bien delante de Dios, yo le conozco, yo sé quién es Dios para mí. Sí, pero muchas acciones que hacemos están sucias delante de Dios. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere, al igual que alguien que se va a casar o o en un matrimonio, queremos fidelidad. ¿Usted quiere ser fiel a su esposa, hermano? Hermanas, ¿ustedes quieren ser fieles a su esposo? De la misma manera, seamos fieles a Dios. Fieles a Dios. Nadie quiere una infidelidad. Nadie. Pues ni Dios. Ni Dios tampoco quiere una infidelidad. Tome asiento, hermano. ¿Ya descansó? En el tiempo de los reyes de Israel, se vivió mucho el adulterio, tanto sexual como el adulterio espiritual. Los reyes de Israel, cuando usted va al libro de los reyes o de las crónicas, encuentra: tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La mayoría de los reyes, tanto de Judá como de Israel, la mayoría, en su mayoría,
hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Qué lamentable, ¿no? Y debido a que el rey hacía lo malo ante los ojos de Dios, el pueblo seguía al rey. Lo seguía. Vemos el caso de Salomón. Salomón, Dios le dio una sabiduría que ningún ser humano en aquel tiempo tenía. Una sabiduría muy grande. A pesar de tener tanta sabiduría, cae en una deshonra, es decir, cayó en un pecado muy grave. Él empezó a tener más de una mujer. Él empezó a tener una esposa y luego otra esposa y luego otra esposa. 700 esposas, 300 concubinas. Imagínense. De ser sabio, cayó en insensatez. Y esto nos lleva a pensar, hermano. No pensemos que por conocer la Biblia jamás el diablo nos va a tentar. No pensemos que por congregarnos en la iglesia jamás vamos a tener problemas. No. En el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mantente firme, confiado en el Señor, no en ti, en Dios. Por tanto, vemos que Nehemías habla de Salomón. En Nehemías capítulo 13, versículo 26, este tema, hermano, nos lleva a tener muchos textos y pues es importante leer, pues si no todos, pero la mayoría de ellos. Nehemías capítulo 13, versículo 26. Amén. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aún a él, teniendo sabiduría, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Recuerda lo que vimos en Proverbios? Que Dios te puede guardar de la mujer extraña. Dios nos guarda de aquella mujer que con palabras ligeras y sutiles te engaña. Dios te quiere guardar, Dios me quiere guardar, y eso es a todos. Pero a Salomón, aquel hombre tan sabio, y no estamos aquí para juzgar a Salomón, no. Pero sí, hermano, para comprender que podemos caer, fallarle a Dios y fallarle a nuestra compañera o a su compañero, hermana. Y dice entonces, estas mujeres le hicieron fallar, le hicieron pecar. Ahora, ¿Salomón le falló a Dios? Yo le pregunto, ¿le falló a Dios? ¿Fue un adúltero espiritual? ¿Qué no le falló a su primer mujer? Fue un adúltero carnal, ¿verdad? Pero ¿por qué fue adúltero espiritual? ¿Por tener más mujeres? Porque a pesar de que tenía conocimiento, de nada le sirvió. Pero no solo fue eso, sino que se alejó de Dios, pero levantó altares. Porque con las mujeres que se casó no eran de Israel, no eran de su pueblo, no profesaban su misma fe. Estas mujeres hicieron o provocaron a Salomón. Mi Dios es Dagón, mi Dios es Baal, mi diosa es Acera. Quiero que levantes un altar. Y Salomón accedió, levantó altares a todos los ídolos. En ese sentido, Salomón adulteró con Dios, le dio la espalda a Dios y le dio la espalda a su primer mujer. Fue un adúltero carnal y un adúltero espiritual. Y esta enseñanza para nosotros es, hermano, que podemos caer en ese lazo a pesar de sentirnos muy confiados. Pero ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Temer a Dios.
Recordemos, Dios nos ve todo el tiempo. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que vemos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús en el pasaje que leímos? San Mateo 5:28. Que cuando un hombre o una persona, en este caso, ve a una mujer y la codicia con sus ojos, ha adulterado. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, hermano. El pueblo de Israel, desde Salomón y posteriormente vinieron otros reyes que fueron infieles a Dios. Acaz, rey de Judá, dice el segundo libro de las Crónicas 28, no lo vamos a leer, solamente para que tenga ahí una referencia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, Acaz fue un rey anatema, un rey apóstata, un rey que le dio la espalda a Dios y levantó altares igual que Salomón, altares a los ídolos paganos. Y no le importó la ley, no le importó quién era Dios, no le importó quién era su Dios. También vemos el caso de Manasés. Manasés también fue un rey que ofendió a Dios, que le fue infiel a Dios, pero a diferencia de Acaz, Manasés se arrepintió y tumbó todos los altares que había antes edificado. Los tumbó, los quitó y invitó al pueblo a que volvieran a Dios. Por eso hace un momento yo le comentaba, ¿usted cree que el que es infiel en la vida matrimonial podrá tener una oportunidad? Sí. Vemos entonces que el arrepentimiento nos trae una nueva vida, oportunidad. Manasés se arrepintió de serle infiel a Dios. Dios lo perdonó, le restauró. Pero Manasés tuvo que sacar todos los altares. Es decir, en un sentido humano, sacó eso de su corazón, lo sacó y fue fiel. Hay una oportunidad. Manasés tuvo esa oportunidad y la aprovechó. Segundo libro de las Crónicas 33, versículo 2 al 13, nos muestra que tanto el adulterio espiritual como el adulterio sexual pueden ser restaurados si en verdad hay un arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento digno en acciones verdaderas, limpias, que se muestran, hay un arrepentimiento y hay una restauración. Gloria a Dios. Dios puso en nosotros anhelos, sentimientos, emociones. Por eso es que cuando digo a los esposos, por eso es que sentimos bonito cuando nuestra esposa nos dice, te quiero, te amo, y nos abraza, sentimos bonito. Y lo mismo la esposa siente eso cuando nosotros también la abrazamos y le decimos, te amo. Porque Dios puso en nuestros corazones, puso en nuestra esencia, hermano, ese sentimiento, esos deseos buenos, esos deseos bondadosos, humanos. Es Dios el que los puso, hermano. Pero todo esto para ser usados solo en el matrimonio. Hablando de lo que Dios establece. Claro que también el hijo, la hija, el padre siente un amor hacia sus hijos y también siente bonito cuando el hijo le dice, te quiero papá, te quiero mamá. Y el hijo también siente bonito cuando el padre le dice, te quiero hijo o hija. Pero cuando es un matrimonio, es algo más especial. Y en ese sentido me refiero. De que ese trato, ese amor sincero, ese buen deseo se lleve a cabo tanto en nuestro matrimonio como en nuestra relación con Dios. De la misma manera, ¿usted siente que Dios le ama? ¿Y qué siente usted cuando le dice a Dios, usted le dice a Dios, te amo Dios? ¿Se lo ha dicho? Qué importante es decirle a Dios, te amo Dios.
El Salmo 18 eso expresa, te amo, oh Jehová, te amo. Qué hermoso entonces usar esos sentimientos nobles que Dios nos da. Tener, hermano, en cuenta que aquel que estableció y puso eso en el corazón del ser humano, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, por eso es que decimos, Dios es amor, pero también Dios, cuando recibe eso de su creación, pensemos en un sentido sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces también Dios se agrada cuando le decimos, te amo, Dios. Pero más que eso, Dios quiere ver nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. Bendito sea Dios, hermanos. Aleluya. Por eso Colosenses 3:5, y aquí englobamos todo, esos tres tipos de permanencia, ¿verdad? De no al adulterio sexual, no al adulterio del corazón, que es la mente y los pensamientos, no al adulterio espiritual. Aquí engloba esto, Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Ya lo tiene? Colosenses 3:5. A lo mejor me fui muy rápido, ¿verdad? Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir esto en nuestro corazón. No exista esto, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestra relación con Dios. Hazlo morir, ya sepultemos eso. Seamos fieles, prosigamos. Es Dios el que da la estabilidad tanto moral, sentimental, afectible, como la espiritual, hermano. Es Dios el que nos estabiliza, el que nos pone en el lugar adecuado, en el centro, en el lugar indicado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Y todo esto, hermano, tiene que ver para que seamos felices. ¿De qué sirve, hermano, tener una cuenta en el banco con no sé cuántos miles de pesos si no hay felicidad? ¿De qué sirve, hermano, haber, no sé, tenido algo en la vida y no tener a Cristo? Por esto, hermano, todo esto se centra, hermano. Hagamos morir esto en el corazón. O sea, el centro de todo, de toda estabilidad, de toda paz, de todo gozo, de todo bienestar es Dios en el corazón. Y posteriormente, al tener esa paz, esa alegría de Dios en el corazón, hermano, surge posteriormente todo lo demás, estabilidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Por tanto, el Salmo 32, en el versículo 8, Salmo 32, 8. Amén. Gloria a Dios. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, te haré entender, te enseñaré. Y eso es lo que quiere Dios. Pero si usted se fija, está diciendo, pero no seas una persona rebelde que tiene que ser sujetado, amarrado o incluso lacerado para que pueda entender. No, no seas así. Dios nos hace entender para que nos vaya bien. Proverbios capítulo 6. Ya vamos a ir terminando, vamos a ir más rápido. Proverbios 6, 23. Aleluya. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan,
y la mujer casa la preciosa alma del varón, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno del el que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El que comete adulterio, heridas tendrá. Aquel adúltero, aquel que falló, aquel que ofendió, heridas tendrá. ¿Y quién es el que sana esas heridas? Es Dios. Pero si no hay un arrepentimiento, heridas y afrenta siempre tendrá. Por tanto, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que instruyen. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cómo quiere llevarnos el Señor para ser fieles, para que nos vaya bien, para que guardemos nuestro corazón, hermano? Ya para ir terminando, Job expresó algo, hermano, que a todos debemos que tener en cuenta, hermano, para no caer en un adulterio, en un acto que ofendamos a Dios. Y aquí, aunque Job está hablando en un sentido humano, pero esto pues también es muy necesario, hermano, entenderlo, comprenderlo. Job capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. A lo que nos expresó el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28, que aún con nuestros ojos podemos fallarle a Dios. Job también lo está diciendo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar a una virgen? Y aquí le está hablando a un casado, en este sentido también a una mujer casada. ¿Cómo he de ver a alguien? Al varón le dice, ¿cómo has de mirar a una señorita y codiciarla? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios nos ve. Y quiere limpiarnos Dios, hermano. Quiere guardarnos Dios. Quiere sanarnos Dios. Quiere restaurarnos Dios. Y Dios quiere fortalecer nuestra vida, nuestra relación matrimonial y nuestra relación con Dios. Es Dios el que hace esas cosas hermosas en nuestra vida, pero pongamos todo de nuestra parte. Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos. Y ese pacto a la misma vez, él mismo se está diciendo, yo voy a ser fiel. Al serle fiel a mi esposa, le estoy siendo fiel a Dios. Y viceversa. Porque si no soy fiel a mi esposa que tengo a mi lado, no puedo ser fiel a Dios. Que yo digo, creo que no me ve. Nos ve Dios todo el tiempo. Aquí lo dice Job. ¿Acaso no son vistos todos mis pasos? Entonces, si soy fiel a Dios, también soy fiel a mi esposa. Si soy fiel a mi esposa, le seré fiel a Dios. ¿Cuántos queremos ser fieles? Gloria a Dios. Póngase en pie, hermano. Ya terminamos con esto, hermano. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Y que el Señor nos permita ser victoriosos, vencedores en el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo se siente? Bien, ¿verdad? Porque siempre su palabra nos sana, es espada, pero a la misma vez es un bálsamo. Amén, hermano. Es un faro que nos guía y a la misma vez nos hace reflexionar cómo estamos delante de Dios. ¿Qué nos está hoy en día a los casados? ¿Qué nos está afectando en nuestra relación tanto con Dios como en nuestra relación matrimonial? ¿Qué nos está afectando?
Cada uno analícese, cada uno veamos con la palabra de Dios que no exista el repudio, que no exista en nuestro corazón ese abandono de Dios, hermano. Leamos, hermanos, San Juan capítulo 17, versículo 15. Lo leeremos hasta el versículo 17. San Juan 17, 15 al 17. ¿Ya lo tiene? El Señor Jesús en esa oración oró no solo por sus discípulos, oró también por nosotros. Y por tanto leemos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es verdad, su palabra nos limpia y su palabra cobra ese efecto cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Oramos? Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy tu palabra, Señor, tiene ese efecto de amor, de bálsamo. Es una espada que nos alumbra, Señor, que nos disciplina. Señor, permítenos ser fieles, permítenos ser leales, que no haya repudio en nuestro corazón, que seamos fieles. Tu palabra nos ha dado una enseñanza, Señor, así como en un matrimonio. En el matrimonio ya no son dos, sino es uno, y ningún matrimonio tiene por qué vivir un repudio, sino que a la misma vez sustentamos nuestro cuerpo y lo cuidamos, sustentamos nuestro hogar, a nuestra compañera y las hermanas a sus esposos. Ayúdanos a vivir cada día esta enseñanza, pero también, Señor, en ese sentido espiritual, en esa relación personal contigo, Señor, que no seamos infieles, que nos mantengamos firmes, Señor, fieles. Al ser fiel a nuestra esposa, Señor, te somos fieles a ti, Señor. Permítenos permanecer, Señor, en esa integridad, en esa limpieza. Tú conoces nuestros pasos, lo expresó Job. Conoces todo lo que ven nuestros ojos. Ayúdanos, guárdanos, Señor, de toda iniquidad. Guarda nuestra alma, Señor. Tu palabra hoy, Señor, endereza nuestros pasos, pero también sana toda herida, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, Señor. Permítenos esperarte a ti, como la novia espera a su amado, sabiendo que pronto vendrás, pronto vienes, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra de este día. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. ¿Cantamos una alabanza, hermanos? Vamos a cantar el canto que entonábamos la semana pasada con este tema. Es el 308, himno 308. Yo tengo una mansión, mansión de gloria es, donde no existe el sol ni oscuridad. Los días son de luz, de gloria sí, porque Cristo nos alumbra, pues Él es la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mientras nuestros hermanos, ¿concluimos, hermano? ¿Concluimos la transmisión? Bueno, le comentaba a mi hermano que si concluíamos la transmisión. Gloria sea a nuestro Dios.